Amigos, un placer poderlos saludar por este espacio. Y al comenzar, dos palabras de recuerdo para ese músico que se acaba de ir, don García Vigil, que en el fondo, como alguien ha definido, fue una especie de articulador formidable entre la música sinfónica, culta diríamos, y la música popular, y que logró una masificación de la consideración del trabajo de las orquestas de cámara sin par, y que como tal ha contribuido enormemente a elevar el plafón cultural de nuestra sociedad. Los hombres grandes no tienen divisas, son la divisa. Como tal, también aquellos que afirman y ayudan a construir el andar de la cultura nacional. Entrando en tema hoy, queridos oyentes, con la conciencia de que a veces, más que información, cosa que no me corresponde casi en este tiempo de reclusión parcial, intento ayudar a pensar, apostando un poco al crecimiento interior de aquellos que gastan un poco de tiempo en escuchar. Y yo quiero señalar que en la realidad de nuestras vidas solemos mirar y ver inevitablemente a través de un lente que no se ve pero que está en torno. Todo lo que vemos tiene que pasar por ese lente. Es como cuando salimos y hay sol fuerte y nos ponemos un lente común para disminuir la acción del sol. De la misma forma, la realidad social que tendemos a percibir, hay que grabarse esta palabra, percibir. La vemos, esa percepción, a través de esos lentes no visibles que componen nuestra ideología, nuestra manera global. ¿Qué es? Los humanos tenemos que señalar que suele haber distancia entre lo que percibimos y la realidad auténtica. Intentamos, a través de las ciencias sociales, medir la realidad auténtica que compone nuestras sociedades. Pero convengamos que hacer ciencia es medir, y es muy difícil con las ciencias sociales poder reducir esa visión a matemáticas. Pero encima de esto, las decisiones que toma un pueblo en general, toma decisiones impulsadas por sus mayorías. Y no se le puede pedir a esas mayorías que tengan percepciones claramente científicas, porque esto es imposible. 1000 veces la historia
historia humana demuestra que con todo derecho, y subrayo, con todo derecho, las mayorías también a veces se equivocan e incluso terminan ayudando a intereses que en el fondo los perjudican. Sobran percepciones históricas de esto. Hitler llegó al poder por voto popular. Sobran. Hubo en la historia de la humanidad de ejércitos de esclavos persiguiendo a esclavos que se habían liberado. Para nada digo esto alterando el derecho que tienen las mayorías, inclusive a equivocarse, porque en el fondo son las que construyen y pagan el precio de las decisiones. Pero lo que quiero señalar es la importancia del problema de cómo se percibe la realidad. Esa percepción que genera los convencimientos que están atrás de nuestras decisiones, siempre está filtrada por algún conjunto de ideas básicas, más o menos elaboradas, en la que influyen nuestras historias personales, nuestra cultura, nuestros principios morales o religiosos. También influye en la construcción de esa percepción que va a motivar no solo juicios, sino además decisiones. La realidad económica y laboral en la que nos toca vivir. Pero encima de todo esto, también influye la construcción subjetiva que va haciendo la información pública que recibimos, sistemáticamente, como una píldora diaria, como quien toma un remedio. Esa información que recibimos goteada en cada informativo, por los grandes medios informativos de masas en nuestra sociedad. Esa es la parte en que los poderes reales en una sociedad pueden influir y tratan de influir para ir moldeando una percepción favorable a sus intereses y a sus propias convicciones. Por esto las dictaduras coartan la libertad de información, sencillamente, sin tapujos. Pero por esto, más elaboradamente, en sociedades abiertas como la nuestra, existe una influencia notoria, a veces muy poco disimulada, de manejar la información, favoreciendo no la objetividad, sino, más que informar, una forma de acarrear agua para el molino de sus propias convicciones. Tenemos que tener presente que la libertad de prensa, que es un progreso humano, en la realidad no es un juego entre ángeles, ni un juego matemático. Supone desde el punto de vista práctico y concreto la existencia de empresas que tienden a perdurar y luchan por perdurar profesionalmente, en gran medida vendiendo publicidad a otras empresas. Es útil pensar que quienes pagan publicidad tienen también una percepción de la vida
y de la sociedad, de la economía, de los intereses, consciente o no, de la clase a la cual pertenecen y cómo están ubicados en la pirámide social. Quiere decir que también influyen en sus decisiones de contratar, junto a otras cosas. No es lo único. Más claro, nunca se debe pensar que los grandes medios de información son esclavos directos de sus avisadores. Eso sería una grosería ordinaria. Pero no se puede ignorar que hay una sintonía global de pensamiento y de decisión, que como clase, frente a la vida, frente a la propiedad, frente a la marcha de la sociedad, los engloba, los pone del mismo lado. Porque incluso dentro de una filosofía auténticamente liberal, que hay poca, no es de nuestro tiempo. La prensa debería siempre marcar, controlar, interrogar, hasta fiscalizar al gobierno de turno. Ese es su papel central. Sin embargo, hoy tenemos en general una actitud complaciente en Uruguay, al punto que se está cayendo en un aburrimiento. Y para nada esto se parece a lo que hacían hasta hace poco. Esto, obviamente, yo no lo considero responsabilidad de quienes se ganan la vida en los medios, que son trabajadores que tienen que cumplir con las obligaciones que se les marcan. Es sencillamente que quienes dirigen y ven y tratan de hacer ver a través del cristal de su manera de pensar, y algunos, no todos, pero algunos, incluso a través de sus propios intereses. Por lo tanto, la famosa libertad de prensa en la realidad concreta de la sociedad es siempre relativa. Y tendríamos que decir hoy, es lo que hay valor.